saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a considerar la pregunta con la respuesta que la Biblia nos da acerca de cuáles son las bases de nuestra seguridad de salvación. Dicho más énfasis en la pregunta es, ¿cuáles son las bases de nuestra seguridad de salvación? ¿Puede alguna vez un creyente perder su salvación? ¿O qué significa la seguridad de salvación o la seguridad eterna? Hemos justificado que lo que queremos decir cuando hablamos de la seguridad eterna del creyente es que una vez que nosotros como pecadores hemos sido regenerados por la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, una vez que hemos recibido una nueva vida, una nueva naturaleza, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, una vez que hemos sido justificados de toda acusación ante el trono de Dios, es absolutamente imposible que una persona que una vez fue salva sea nuevamente perdida y otra vez, cierto, pueda salvarse. La salvación es una vez para siempre. Ahora, quiero decir que hay mucha controversia, como hemos comentado, cierto, anteriormente, sobre esta verdad de la Biblia, porque hay muchos que obviamente enfocan lo que es las obras que uno tiene. Pero la verdad es que vamos a responder a la pregunta de cuáles son las bases sobre las cuales podemos afirmar la salvación que Dios nos da según ciertos los hechos que tenemos en la Biblia. Este tema no es un asunto de sentimientos o de nuestras buenas obras, sino, cierto, la Biblia tiene bases muy claras para decirnos que nuestra salvación es segura y eterna. Ahora, cuando decimos que el creyente en el Señor Jesús está eternamente seguro en su salvación, reitero, basamos esta seguridad sobre lo que la Biblia dice, no sobre nuestras obras o nuestras ideas. Por lo tanto, para partir hablando de una base firme de nuestra seguridad de salvación, hay que considerar, cierto, la palabra del Señor. Ahora, en primer lugar, una base fundamental para hablar de la salvación segura es apoyarnos sobre la perfección del sacrificio único de Jesús en la cruz. Una base firme para realmente tener como base para afirmar la seguridad de salvación es apoyarnos en la perfección del sacrificio único de Jesús. Eso significa tener esto como un contraste cierto con nuestra salvación. Y podemos decir que no se entiende cómo personas inteligentes e instruidas pueden leer cuidadosamente la epístola a los Hebreos y no ver que a lo largo de toda la epístola el escritor está contrastando los muchos sacrificios ofrecidos bajo la ley con el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que llama especialmente la atención, la Biblia nos muestra que bajo la ley, cada vez que un israelita pecaba, él necesitaba un nuevo sacrificio por el pecado. Y cada año que la nación debía celebrar, cierto, el gran día de la expiación, realmente se presentaba un sacrificio de un animal. Ahora, ¿por qué? Porque aquellos sacrificios nunca podían quitar el pecado. Ellos simplemente cubrían el pecado por el momento. Era figura de lo que vendría, cierto, luego cuando Jesús vendría. Ahora, vamos a ver que en el capítulo número 10 del libro de Hebreos, el versículo 14, el Señor dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuche bien, la Biblia habla de la ofrenda ahora de Jesús, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, uno puede preguntarse, ¿hechos perfectos para siempre? Claro que lo que la Biblia dice es una verdad, porque no es un asunto temporal, y es un asunto, cierto, eterno, para siempre. ¿Por qué el sacrificio de Jesús? Porque el sacrificio de Cristo es completamente eficaz. Es contradictorio que las personas que dicen ser creyentes niegan, cierto, la doctrina de la seguridad de salvación eterna del creyente,
y no se dan cuenta de que al negar la eficacia del sacrificio de Cristo están ofendiendo y haciendo mentiroso al Señor. La Biblia nos muestra que estamos salvados eternamente por el sacrificio de Cristo que permanece. En el libro de Juan 5:24, la Biblia dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la Biblia nos da a entender que somos salvos para siempre por una sola ofrenda y el Señor, cierto, lo ratifica. Ahora, queremos decir también que la Biblia nos muestra, cierto, que el sacrificio de Jesús cubre todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Hay un pastor llamado de apellido Ironside que concluye, cierto, corrigiendo la idea de que realmente hay algunos pecados que algunas personas piensan, bueno, que algunos pecados del pasado fueron perdonados. Él cuenta que cuando era un joven cristiano se me enseñó algo como esto. Él dice, yo pensaba cuando me convertí que todos mis pecados, desde el tiempo del despertar del sentido de responsabilidad hasta la noche, cuando puse mi confianza en el Señor, fueron anulados. Y entonces Dios me había dado un nuevo comienzo. Y si yo solo podía mantener limpio mi historial hasta el fin de mi vida, iría al cielo. Pero si no lo mantenía limpio, cesaba de ser un cristiano y tenía que convertirme por completo otra vez. Cada vez que sucedía esto, el pasado estaba bajo la sangre, pero debía mantener limpio el historial para el futuro. Y él dice, lo menos que podemos decir de esta enseñanza es que está errada, que es una visión de expiación de Cristo tan deshonrosa para Dios que no tiene ninguna justificación en la Biblia. Él sigue y concluye corrigiendo estas ideas que él recibió diciendo, si solo fueran anulados por la sangre expiatoria de Jesús aquellos pecados míos que fueron cometidos hasta el momento de mi conversión, ¿en qué forma posible habrían de ser tratados los pecados que había confesado después de esto? Entonces la única base sobre la cual Dios podía perdonar pecados es que Jesús resolvió todo en la cruz. Y cuando confío en Él, todo lo que Él ha hecho es aceptado a mi favor. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el Señor. Entonces, como he dicho, el único sacrificio que es válido para tu salvación y para mi salvación es el sacrificio de Jesús que cubre todos nuestros pecados. Como he dicho, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Ahora, es lo que dice el Señor en el libro de Juan 5:24, como ya hemos dicho, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo es el sacrificio de Cristo que cubre nuestros pecados pasados, presentes y futuros? En primer lugar, el alcance de la salvación que tenemos seguro en el Señor tiene tres tiempos. Al momento de arrepentirnos y creer, uno fue salvo de la condenación del pecado y perdonado de todos nuestros pecados pasados. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, nuestros pecados pasados ya están, de hecho hay otro pasaje que Él las tiró a la profundidad de la mar. Dios no se acuerda más de ello. Pero ¿qué pasa con nuestros pecados presentes? Realmente en el presente, como creyentes, también estamos siendo salvados del dominio del pecado, santificados y preservados. La Biblia dice en Hebreos 7, 23 y 25, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual, hablando de Jesús y su sacerdocio único, porque ahora es el único sacerdote que intercede por nosotros, es el sumo sacerdote. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. La palabra perpetua, nosotros la aplicamos para, obviamente, cuando alguien compra, algo en el cementerio para ser perpetuo, pero sabemos que no es perpetuo, porque obviamente todo es algo aquí temporal, pero esta palabra la Biblia lo ocupa para dar a entender el significado, eterno. También salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos, no solamente en algún momento. Entonces, Dios provee también para nuestros pecados futuros la bendición, de la intercesión de Jesús. ¿Y cómo intercede? Cuando nosotros, confesamos nuestros pecados pasados que eran olvidados. La palabra de Dios dice que Él lo echó a la profundidad de la mar. Y aquí está el pasaje donde la Biblia dice que somos justificados pues por la fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Un famoso pasaje que dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que uno es salvo, uno comienza una nueva vida como bebé espiritual, donde Dios coloca de su Santo Espíritu para habitar en nosotros y nos da un alimento para fortalecer y crecer, que es su palabra. Si uno es verdadero hijo de Dios, realmente uno va a ser sensible para venir al Señor para confesar sus pecados. La Biblia dice que cuando nacemos al Señor tenemos una nueva naturaleza que lucha con la vieja, y hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Dios da el Espíritu Santo y la palabra para discernir su voluntad, y estos son los medios de gracia de parte de Dios para ser humilde y reconocer la necesidad ahora como hijos de Dios para apartarnos del pecado. Y si uno falta, realmente Dios nos da a través de su Espíritu Santo la sensibilidad, y también, Dios quiere que seamos humildes para confesar nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de 1 Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. No solamente Dios provee, su salvación para nuestros pecados pasados, el perdón de nuestros pecados pasados, sino también provee a través de su sangre y también la confesión nuestra, la provisión para también nuestros pecados presentes, si somos humildes para confesarlos. Entonces, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿qué de los pecados del futuro? Nuestros pecados futuros también están cubiertos por la sangre del Señor. Es tan importante este pasaje en 1 Juan capítulo número 2, versículo 1. Dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un abogado, que siempre está con su oficina abierta, no cobra nada, para realmente abogar ante el Señor por nuestras faltas. Y no significa que vamos a abusar de este abogado, porque si nosotros abusamos, vendrá disciplina de parte de Dios, porque Dios dice en su palabra que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hijitos míos, 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Un pastor,
Es muy interesante esta historia. Menciona, cierto, la historia de una dama que le manifestó la inquietud sobre sus pecados futuros. Ella dijo: pastor, no puedo entender esto. Yo puedo entender bastante bien que Cristo murió por nuestros pecados, cierto, que cometí hasta en la noche de mi conversión. Pero ¿trata usted de decirme que Cristo murió también por mis pecados futuros? El pastor le hizo pensar en lo siguiente, y piense usted también. ¿Cuántos de tus pecados estaban en el pasado cuando Cristo murió en la cruz? ¿Cuántos de tus pecados estaban en el pasado cuando Cristo murió en la cruz? Ella pareció desconcertada por un momento, entonces la luz irrumpió su mente y ella dijo: cuán necia he sido. Por supuesto, todos ellos eran futuros cuando Jesús murió por mí. ¿Ahora entiende? Yo no había cometido ninguno de ellos. Yo estaba en el futuro, ni siquiera había nacido. Cuando Jesús murió, murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora no significa que cuando uno se convierte no tiene luchas y puede fallar, pero Dios, como dije, ya proveyó para nuestro perdón y nuestra restauración a través de la confesión. Entonces, Dios ha visto todos nuestros pecados y Él puso sobre Jesús toda nuestra iniquidad. Por lo tanto, cuando uno confía o usted confía en Él, usted fue justificado sin restricciones de todas las cosas. Usted dice entonces: no hay diferencia si un creyente peca. Y este es otro asunto, porque obviamente sabemos que, como ya he mencionado, la Biblia nos muestra que si un cristiano peca y no se arrepiente, viene la disciplina, y muchas veces una disciplina dura de parte de Dios para hacer volver, cierto, a sus hijos a su camino. Si vuelven, realmente manifiestan en humildad la confesión y se restaura la comunión. No se pierde la salvación. Cuando uno peca se pierde la comunión. Ahora, si como hijo uno peca contra su padre, Dios tendrá que tratar con usted acerca de eso, pero como un padre, no como un juez. Ahora, ¿qué pasará cuando seamos llamados al cielo con nuestros pecados? ¿Qué pasará cuando usted sea llamado al cielo con sus pecados? La Biblia nos muestra que seremos salvos realmente, cierto, de la presencia del pecado. Ya no tendremos luchas con el pecado. En Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, dice, de la ira. De la ira. Ya no vamos a estar expuestos al juicio de Dios, sino tampoco vamos a estar expuestos a la ira, al enojo de Dios por causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre del Señor. La Biblia dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No por nuestra vida, sino por la vida, aquella que fue, cierto, puesta a la cruz del Calvario y fue sepultado, pero luego resucitó y ahora está intercediendo por ti. Y fuimos reconciliados ya con el Señor. Amén. Entonces, la base número 1 para certificar que hay seguridad de la salvación cuando uno realmente es hijo de Dios está en el sacrificio de Cristo. Ahora quiero agregar una segunda base, pero es una base importante también, porque no solamente uno ha confiado en Jesús, sino que cuando uno se convierte al Señor, Dios hace una obra en uno y realmente Dios, la Biblia dice que le sella con el Espíritu Santo. Y esta es la segunda base por la cual, cierto, quiero resaltar que la seguridad de salvación es una salvación segura y eterna. Basamos la seguridad eterna del creyente en la perseverancia y el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora, el primer capítulo de la epístola a los Filipenses, el apóstol escribiendo a los santos de Filipos,
realmente cuando les agradece por su comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora, Él les dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando confiado de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la comenzó, no usted ni yo, sino Dios, a través del Espíritu Santo, su palabra, la Biblia dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién comenzó la buena obra en usted, si ustedes son creyentes en el Señor Jesús? La Biblia nos enseña que es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia que el creyente cuando se convierte al Señor, la persona salvada, realmente la Biblia dice que cuando uno se entrega a Jesús, es convertido, Dios le sella con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cómo es este sello? Dice la Biblia que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este sello, dice la Biblia, es una garantía. ¿De qué cosa? De una herencia. La herencia incorruptible que Dios tiene preparada para nosotros. Es una, dice, posesión adquirida. No porque tú y yo la pagamos, sino porque la adquirió Jesús para ti y para mí. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan? Donde Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando habló, cierto, con Pedro, Él dice que fue a preparar lugar para nosotros. El Espíritu Santo de Dios fue el que nos convenció, el que nos llevó a poner su confianza en Jesús. También fue a través de la palabra, cierto, que Él ocupó para dar testimonio a nosotros de que somos salvos. Entonces, Dios nos ha, cierto, dado el Espíritu Santo, y también la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Por otro lado, la Biblia enseña en Juan capítulo 5, versículo 11, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Primero Juan 5, 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Entonces es importante considerar esta tremenda verdad acerca de que nosotros perseveramos realmente en el camino. Cuando realmente nos hemos convertido, Dios empieza a hacer una obra en nosotros, y eso a través del Espíritu Santo y su palabra, porque Él permanece con nosotros. Amén. Ahora, la Biblia nos muestra también una tercera base para nuestra salvación, que es, cierto, la nueva creación que Dios puso en nosotros. ¿Qué queremos decir con la nueva creación? La doctrina de la seguridad eterna del creyente está el hecho de que Dios ahora nos regeneró. En el capítulo número 5 de 2 de Corintios, el versículo 17, este famoso pasaje también que los creyentes resaltamos. La Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. ¿Y qué queremos decir con una nueva creación? Exactamente lo que estamos diciendo. Antes estábamos en lugar de la muerte, perdidos, ¿cierto? Condenados, muertos en delitos y pecados. Antes estábamos totalmente perdidos y arruinados. Entonces, Dios nos muestra, ¿cierto?, que pertenecemos a una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay dos Adanes en la Biblia. El primer Adán que permitió, ¿cierto?, que la muerte entrara, y el segundo Adán que es Jesús, que permitió que nosotros
podamos participar de la nueva vida por su resurrección. Ahora entonces, para hacer un resumen, la base de nuestra salvación está no en nuestras obras, sino en el sacrificio que Cristo hizo. Y ese sacrificio provee para nosotros el perdón de pecados pasados, pecados presentes y también provisión para pecados futuros. Y cuando Él nos llama a su presencia, ya no habrá presencia del pecado. Segunda cosa, nosotros vamos a perseverar porque tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y tercera cosa, somos parte de una nueva creación a través de la obra de Cristo, a través de la regeneración que Dios nos da, ¿cierto? Siendo nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora una pregunta para usted. ¿Usted tiene certeza de su salvación? Dios quiere que usted confíe en Él. Y si necesita cierta instrucción por medio de la palabra, le invitamos que usted se contacte con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Al Señor doy alabanza, cantaré de su gracia y poder. Con mi alma yo le amo y deseo servirle doquier. Grandioso es la gloria del Señor, seguro es su amor. Confío con ardor y en la palabra de verdad, seguro estoy por la eternidad. En su sombra me refugia, por su gracia me limpia del mal. En el sol de